Estás a unos minutos de terminar de entender la primera mitad de la teoría de Todorov, así que ponte cómodo y mantén tu atención al 100% porque en este video hablaremos de conceptos un poquito complejos. Para resumir el asunto de lo poético y lo alegórico, Todorov sentencia: no toda ficción ni todo sentido literal están ligados con lo fantástico, pero todo lo fantástico está ligado a la ficción y al sentido literal. Es así como se da por concluido este tema y se abre uno nuevo. Conforme a lo que anunció en su primer capítulo, Todorov ve a la literatura como un sistema, así que en este capítulo se dedica a dar a conocer 3 recursos sintácticos y verbales que construyen el discurso fantástico. Recordemos que para él hay 3 aspectos de estudio literario: lo verbal, lo sintáctico y lo semántico. Empecemos por el enunciado. Este punto se refiere a lo que dice el discurso. Como ya se ha dicho, el sentido figurado se toma en sentido literal, y esto sucede ya sea por la exageración en las descripciones y en la narración, o por usar pequeñas expresiones figuradas cotidianas, que sin embargo se toman literales. En este sentido, son muy importantes los modalizadores. Estos son palabras que sirven para generar ambigüedad en el texto. Por ejemplo, verbos conjugados de cierta manera. Se diría que aquella sombra parecía tener vida. Se hubiera dicho que la voz provenía de aquel objeto, etc. Esta forma de narrar los sucesos permite que la duda crezca, pues no se confirma nada, sino que refuerza alguna sospecha o presentan alguna posibilidad sobrenatural. De la misma forma, se utilizan algunas comparaciones que parecen triviales, pero que a lo largo del texto van cobrando sentido. La estatua que se describe como si tuviera rasgos de una conciencia y que al final se confirman las sospechas. Estas son formas sutiles pero fundamentales que construyen lo fantástico desde el discurso verbal y que van dejando pistas o indicios que cobran un sentido pleno conforme la narración avanza. Lo sobrenatural nace del lenguaje, es a la vez su prueba y su consecuencia. No solo el diablo y los vampiros no existen más que en las palabras, sino que también solo el lenguaje permite concebir lo que siempre está ausente, lo sobrenatural. Continuamos con la enunciación. Esta parte se refiere a quien emite el discurso, es decir, el narrador. Cabe aclarar que pese a que la literatura es un discurso que no es verdad, en el momento en el que se lee un texto, el narrador se encarga de tener coherencia en lo que narra, aunque de antemano se sepa que no es verdad, pero no se le cuestiona si lo que dice es cierto o falso, aunque hay excepciones como en todo. En cambio, el discurso dado por uno o varios de los personajes sí puede cuestionarse, ya que puede ser un discurso engañoso o ingenuo, que de hecho es muy utilizado en las narrativas policiales con los falsos testimonios, pero esto forma parte de la lógica de ese texto. Por esto, para Todorov, el mejor narrador para lo fantástico es un narrador en primera persona, ya que al tener el rol de narrador, su discurso no debe someterse a juicio, pues el narrador no miente, y al mismo tiempo, al ser también un personaje de la historia, el lector puede identificarse con él, lo cual es la segunda condición que Todorov pone para la construcción del fantástico que ya habíamos visto anteriormente. En este sentido, el narrador en primera persona representa un testigo confiable dentro del discurso y aporta a la construcción de lo fantástico. Aquí hay que mencionar que esto no es absoluto. Teóricas como Campra consideran que esto es un error, pero eso lo veremos en otro video. Finalmente vamos con los aspectos sintácticos. Este último punto se relaciona con la composición del texto, con su estructura. Todorov empieza por hacer referencia a la estructura convencional en la que en todo relato hay un punto cúlmine al que se pretende llegar, a lo que Edgar Allan Poe denominó la unidad de impresión. Además, Poe también consideraba que toda palabra de un texto debe tener un propósito, debe estar puesta en función del momento cumbre del texto, y aunque en los textos fantásticos a veces sucede esto, no es una regla tal cual. Todorov propone que un rasgo relevante para lo fantástico es la temporalidad, es decir, el tiempo que el lector tarda en leer el texto. Para él, lo fantástico tiene una temporalidad irreversible, lo que significa que la primera lectura que se hace de un texto de este género es la más importante, ya que el lector está susceptible de sorpresas, extrañezas y por supuesto de la vacilación, que es una característica fundamental en la definición que da Todorov de lo fantástico. Cuando se hace una segunda lectura, el foco de atención pasa a descubrir los engranajes que llevaron a la vacilación en la primera experiencia, por lo que la identificación del lector con el personaje ya no se da y la segunda condición de Todorov se ve frustrada. Y bueno, si has seguido estos primeros 5 capítulos, te felicito.
Esta primera mitad de la teoría de Todorov probablemente es la más complicada, pues se centra en aspectos sintácticos un poco densos, pero a partir del siguiente video comenzaremos a hablar de lo semántico, es decir, sobre cuáles son los temas de este género e incluso hablaremos de su relación con el psicoanálisis. Así que suscríbete, dale like y date un respiro. Repasa los puntos importantes hasta ahora y prepárate para iniciar la segunda parte de esta teoría. Y también recuerda dejarme tus dudas en los comentarios. Transgresio y yo te veremos en el siguiente video.